Si no eres de Argentina, puede que te lleguen este tipo de noticias sobre Javier Milei. Javier Milei ha conseguido rebajar la tasa de inflación de la Argentina desde el 25,5% al 4,2%. O también puede que te lleguen estas otras. Los jubilados en este momento están en una condición de indigencia. Pero entonces, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Por fin están acabando con sus eternos problemas económicos o están a punto de acabar con una economía que ya tenía décadas sufriendo? Esto es lo que vamos a ver en este video. Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina en diciembre del año pasado y estoy seguro que sean o no de Argentina han oído hablar mucho de esto. Y ya les digo yo que no es casualidad, y es que Milei es quizá el fenómeno político más extraño de todo lo que va del siglo XXI. Un tipo que ha llegado a describirse a sí mismo como un anarquista, pero no de esos que rayan paredes y se quieren ir a vivir al bosque, más bien un anarcocapitalista. O sea, se parece más bien a tu amigo que invierte en Bitcoin, tiene una novia con OnlyFans y dice que los impuestos son un robo. Si a una persona así le das la presidencia de un país, tienes algo muy parecido a Javier Milei. Y les voy a confesar algo, cuando ganó la presidencia de Argentina no pensé que fuera a llevar a cabo todas sus políticas económicas que solamente tienen lugar en los libros más frikis de economía. Pero sí, lo está haciendo y ha tenido resultados. Ha bajado la inflación intermensual del 25 al 4%, bajó el riesgo país a niveles históricos, consiguió que Argentina entrara por fin en superávit fiscal. Y ok, a menos que seas economista o que hayas pasado demasiado tiempo de tu vida viendo videos de VisualPolitik o de Juan Ramón Rayo, lo más probable es que no hayas entendido nada de lo que acabo de decir. No te preocupes, lo que quizás sí que puedas entender es esto. Jubilados y manifestantes de izquierda que están cara a cara, Esteban, ahora sobre la avenida Rivadavia, el cuerpo de infantería que retrocede en medio de un caos está tirando. Tiran la pimienta, cuidado. Y es que el gobierno de Milei se ha caracterizado por el descontento y las protestas de prácticamente la mitad del país. Y si dejamos de lado los datos macroeconómicos que los liberales seleccionaron justo a su conveniencia, nos damos cuenta de que Argentina es un país mucho más pobre cuando llegó Milei. La pobreza se ha disparado casi a un 53%, a comparación del 42% que había con Alberto Fernández, y la indigencia se encuentra en el 18%. Así es, amigos, según los datos, casi 1 de cada 5 argentinos vive en la calle. Pero, aunque no lo crean, esto no es suficiente motivo para que los fanáticos del gordito con peluca sigan aplaudiéndole hasta por respirar. Según los liberales, estas son medidas necesarias para salvar una economía que estaba al borde del colapso, que los anteriores mandatarios habían hecho las cosas tan mal que eran necesarias estas políticas destructivas para que luego la economía argentina pueda renacer y convertirse en la primera potencia mundial como alguna vez lo fue. Pero a ver, vamos a retroceder un poco. Sé que esto es un video sobre Javier Milei, pero téngame paciencia, no podemos juzgar al presidente de un país si no conocemos bien la historia de este país, así que vamos por partes. A los seguidores de la serpiente les gusta decir que Argentina fue una potencia mundial a finales del siglo XIX gracias al libre mercado y a la apertura al capital extranjero. En primer lugar, hay que decir que no, Argentina no era ni de cerca la primera potencia mundial y era más bien una especie de protocolonia británica que vivía de exportar carne y cereales, lo que los historiadores llaman el modelo agroexportador. Argentina, con sus enormes territorios y su gran amistad con los británicos, le alcanzaba para ser un país en vías de desarrollo muy prometedor y sí, era muy atractivo para los migrantes, pero de ahí a decir que era una potencia mundial hay un trecho. Eran prácticamente el granero de los británicos y con eso les alcanzaba para vivir bastante bien, siendo que era un país bastante despoblado, al menos a unos pocos, a los dueños de las tierras, pero incluso esos pocos eran completamente dependientes del capital extranjero y nunca desarrollaron una industria pesada fuera de los productos agrícolas. Argentina no producía realmente nada y eso en el siglo XIX te puede servir para vivir bien, pero en el mundo moderno definitivamente no. Aún así, los liberales sostienen que en esa época Argentina estaba haciendo todo bien y que los problemas empezaron cuando llegó este señor de Juan Domingo Perón, un militar que, inspirado un poco en el gobierno de Mussolini, trató de hacer de Argentina una nación fuerte e industrializada basada en el famoso modelo de la sustitución de importaciones. Básicamente, poner impuestos a la importación de productos extranjeros para poder desarrollar tu propia industria y a largo plazo convertirte en un país avanzado. Y sí, todo suena muy bonito, pero si algo no comprendía Perón es que necesita amigos, y es que el cabrón se peleaba con todo el mundo, con la oligarquía terrateniente, con los yanquis, con los marxistas, incluso con la Iglesia Católica. ¿Qué pasa si en pleno siglo XX eres un político con demasiados enemigos? Simple.
la deportación o la muerte. Y a Perón le tocó la deportación, y aunque volvió unos años después, ya no pudo hacer demasiado. Aún así, Perón pasó a la historia quizá como el político más importante de toda la historia de Argentina. Para algunos es un héroe nacional, y para otros es el culpable de todos los males de Argentina. Aunque como ya explicamos, Argentina tenía demasiados problemas desde antes. Pero más allá de ponernos a debatir si Perón fue un buen o un mal presidente, podemos decir perfectamente que después de su partida comenzó la crisis. Golpe de estado tras golpe de estado, crisis económica tras crisis económica, inflación, impagos financieros, medidas económicas súper bizarras para cualquier persona que no haya nacido en Argentina, y todo en buena parte provocado por gente que se hace llamar los herederos del peronismo, aunque honestamente de Perón les queda poco. A ver, en muchos lugares de internet se dice incluso como un meme que los argentinos se creen europeos, y para ser honestos no están tan alejados de la realidad. En el siglo XIX, cuando según los serpientos Argentina era una potencia mundial, llegaron oleadas enormes de migrantes europeos en busca de una mejor vida cerca del Río de la Plata, y con ellos también llegó su cultura, sus deportes y sus ideas políticas. Y yo les pregunto, ¿qué ideología política se puso de moda en Europa por allá de los años 90? Sí, la socialdemocracia. Sí, la socialdemocracia. Ni marxismo ni capitalismo voraz. Un capitalismo regulado por el Estado acompañado de grandes programas de beneficencia social para reducir las desigualdades sociales. Suena muy bonito, pero aunque me duela, le voy a tener que dar la razón en algo a Milei. Todas estas cosas hay que pagarlas. Y si tienes un país en el que no se produce prácticamente nada porque nunca hiciste un mínimo esfuerzo por exportar otra cosa que no sea carne de vaca, pues difícilmente vas a tener dinero para financiar un enorme estado de bienestar. Aparte, estamos en Latinoamérica. Si hay 100 personas que necesitan un comedor público, pues tú di que son 200 y así te quedas con la mitad del dinero. Y esto no me lo estoy inventando, pasó de verdad. Entonces, el Estado argentino gastaba dinero que claramente no pueden pagar, y cuando haces eso tienes tres opciones. La primera es evidentemente dejar de gastar y tratar de obtener un poco más de dinero, cosa difícil, pero la segunda opción es un poco más fácil. Endeudarte, le pides dinero prestado a tu propio banco central o mejor aún a un organismo internacional y pues ya lo pagarás algún día. Todo muy bien hasta que de verdad te toca pagarlo. Y es que adivinen cuántas veces Argentina ha entrado en impagos frente a algún banco internacional. 9. Bueno, una más y ya tienen el número de sus máximos referentes, Messi y Maradona. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de pagar tus deudas con el exterior? No es como que puedan llegar a tu casa los del Coppel a llevarse el refri que sacaste 24 meses sin intereses. Bueno, no exactamente, pero más o menos. En primera, te van a dejar de prestar dinero, por lo que si quieres seguir gastando, a ver de dónde sacas el resto. Y aparte, los accionistas que tengan dinero invertido adentro de tu país o incluso en tu propia moneda, van a querer salir de ahí corriendo porque pues ya no eres un socio confiable. ¿Y qué pasa? Bueno, creo que ya no se los tengo que explicar. Inflación y devaluación de la moneda. Y esa ha sido la piedra con la que ha tropezado Argentina durante décadas. Podríamos detallar todas y cada una de las crisis por las que han pasado durante estos años y la verdad es que nos divertiríamos bastante. Pero pues eso lo dejaremos para otro video. Porque no sé si en este punto se acordaban, pero este video es sobre Javier Milei. Así que en primera, si aguantaron todo este contexto histórico, gracias. Les recuerdo que pueden suscribirse a este canal y hacerse miembros para apoyarme y tener acceso a un podcast semanal en el que hablamos de actualidad. Y ahora sí, toca hablar de qué carajos quiere hacer Milei con este país y cuál es su ideología. Y es que conociendo cuál es la historia de Argentina, la verdad es que las ideas de Milei encajaban como anillo al dedo para muchos argentinos. Pero ok, todos hemos visto la banderita de la serpiente y el ¡zurdos, hijos de puta, tiemblen! Pero ¿qué carajo significa ser libertario? Bueno, primero hay que entender que la inmensísima mayoría de economistas de todo tipo de doctrinas, liberales, socialdemócratas, proteccionistas e incluso marxistas, todos comprenden que el Estado es necesario para el crecimiento de la economía y para disminuir los problemas que ésta pueda tener. Bueno, todos los economistas menos un grupo muy pequeño. Los economistas de la escuela austriaca. Estos tipos dicen que como la economía se basa en el comportamiento humano, es imposible de predecir, así que la planificación o el impulso de la economía mediante la manipulación de los tipos de interés, los proyectos públicos o el estado de bienestar, lo único que van a provocar son ciclos de crecimiento y crisis que se repetirán hasta el fin de la historia. Y a ver, un poco
algo de razón sí que tienen, pero la realidad es que nadie, absolutamente nadie ha tratado de llevar estas ideas a la vida real. Nadie hasta ahora. Javier Milei es un fiel seguidor de la Escuela Austriaca de Economía y de lo que él llama anarcocapitalismo, y está decidido a aplicar estas ideas en el que es quizá uno de los países con más burocracia de todo el planeta. ¿Cuál era la propuesta de Milei para su gobierno? Motosierra. Recortar todo tipo de gasto. Ministerios inútiles, afuera. Empresas públicas, afuera. Financiación de la educación pública, afuera. Pensiones para jubilados, afuera. Comedores públicos, afuera. Medicamentos gratuitos, afuera. Y antes de que vengan a reclamarme, yo sé que no ha terminado de tajo con muchas de estas cosas, pero vetar los aumentos nominales con respecto a la inflación en un país como Argentina es prácticamente acabar con estos apoyos. Y sí, cuando cortas de raíz todo tipo de gasto público, pues tarde o temprano logras lo que muchos decían que era imposible, y es que Argentina recaude más dinero del que gasta en impuestos, un superávit fiscal, cosa que te llevará a poder disminuir un poco la deuda pública que tienes y tarde o temprano puedes reducir la inflación. Es por eso que varios de los indicadores macroeconómicos como la inflación o el riesgo país, que no es otra cosa que la probabilidad de que Argentina impague su deuda externa, han reducido bastante. Pero todos estos logros son a costa de que la gente en las calles se muere de hambre. Y hemos visto cómo Argentina se vuelve un país con movilizaciones prácticamente cada semana. Los jubilados, los estudiantes, los más pobres, muchos de los cuales votaron a Milei porque este les prometió que el ajuste fiscal lo iba a pagar la casta política, sea lo que sea que signifique eso. Y es que en un país que hasta hace unos meses dependía en una enorme medida de los apoyos fiscales, acabar con estos es prácticamente un crimen de guerra. Pero ok, vamos a jugar con la lógica liberal. Las vidas humanas no importan, los viejos y los jubilados solo estorban, y no existe un deber moral en evitar que esa gente se muera de hambre. Aún suponiendo que esto sea así, les voy a dar una mala noticia, amigos liberales. Viven en una democracia y esa gente también vota. ¿Y cómo espera la libertad avanza seguir avanzando si la mitad del país se está muriendo de hambre? Y no solo por los subsidios, sino porque el quitar todo tipo de estímulo a la economía también ha hecho que Argentina solamente siga decreciendo más y más, y que todo rastro de soberanía económica que pudiera tener, que ya era bastante poca, se esfume por completo. Y es que toca hablar de cómo carajo es que un tipo tan demente ha logrado llegar a la presidencia de Argentina. Y aquí tenemos que hablar otra vez de geopolítica. Y es que para los grandes capitalistas extranjeros, Milei es como un regalo de Navidad en toda la extensión de la palabra. Como ya comentamos, la falta de industria y la falta de planeación para crearla es quizá el verdadero gran problema de Argentina. No el gasto público y mucho menos los zurdos o algo por el estilo. Y para resumirlo, les presento el Triángulo de Litio. En este lugar, que contempla las zonas de Argentina, Bolivia y Chile, se concentran el 60% de las reservas del que es quizá el mineral del futuro, clave para la fabricación de baterías de autos eléctricos, el oro blanco. Y sí, Argentina exporta mucho de este mineral, pero en parte gracias a la corrupción. Y gracias al aclamado libre mercado, los argentinos se quedan solo con una miseria de las ganancias que produce esta industria. Y quizá mis camaradas más de izquierda dirán, bueno, todo es culpa de Milei. No tanto. Este modelo extractivista ya funcionaba así desde antes de la llegada de Milei a la presidencia. Y bueno, ahora con la serpiente al mando, olvídense de que Argentina tenga la más mínima intención de nacionalizar o de proteger este mineral. No, que se lo lleven los gringos y los chinos, porque libre mercado, no preguntas pendejadas. Milei está completamente supeditado a lo que digan desde Londres y Washington, y es por eso que vemos movimientos tan estúpidos de su parte a nivel geopolítico como transferir sus reservas de oro a Londres para que se usen como garantía de la deuda soberana, siendo que en ese momento el oro se está convirtiendo nuevamente en la reserva del planeta entero. Bueno, Milei se lo presta a los británicos, y por si fuera poco vemos como Argentina parece poco a poco meterse más en los asuntos internacionales, y no como el país neutral y pacifista que todos esperamos que sea, sino como un defensor de la libertad, o en cristiano, un gato más de los yankees. Ahora Argentina usa dinero público para construir armas que serán entregadas a británicos y estadounidenses, y no descartemos que pueda tener un rol, aunque sea secundario, en la guerra de Ucrania o en la guerra de Oriente Medio. Más porque ya hemos visto la devoción, por decirlo de alguna manera, que tiene Milei por el Estado de Israel. Y por favor, no olvidemos la última gran propuesta de Milei: llevar a Argentina a un proceso de dolarización para que pierda todo tipo de soberanía
monetaria. Porque sí, quizá alguno pensaba que con esta pequeña recuperación que ha tenido el peso, Milei puede pensar en salvar la moneda nacional y no entregarle este recurso a los yanquis. Pero no, Milei tiene un plan para que en el momento en el que Argentina pague sus deudas extranjeras, acabar con la emisión monetaria, promoviendo una ley que básicamente hará que sea ilegal imprimir dinero para que poco a poco vayan entrando dólares al país, y así cumplir su más alocada promesa de campaña: cerrar el Banco Central argentino. Pero para eso tiene que lograr mantenerse en el poder, porque sí, hay una buena masa de libertarios adoctrinados que van a seguir apoyando a Milei incluso cuando su renta media sea peor que la de Mozambique, pero cada vez los adversarios del liberalismo, e incluso gente que decidió votar a Milei porque era la única alternativa a un proyecto político nefasto, pero que ahora se sienten prácticamente estafados. Aunque bueno, mientras la única alternativa a Milei sea el viejo kirchnerismo de antes, la verdad es que es perfectamente factible que la serpiente siga dentro de la Casa Rosada. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, amigos. La verdad es que el caso argentino es muy extenso y da para que le dedique más videos en el futuro, pero de mientras, suscríbanse a este canal y síganme por Instagram, que ahí también hablo de actualidad. Nos vemos.